Y estamos. Bueno, hoy estoy seguro que vamos a salir con buenas herramientas para lo que nuestro taller ha venido trabajando, se llama gestión de las emociones. Para mí, preparar este taller y estar hoy con ustedes, de verdad ha sido muy útil. Yo les voy a contar por qué en un ratico, pero quisiera jugar algo así sencillo. Miren, quiero que miren esa imagen que está ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro primer sentimiento. Miren esa imagen y qué sentimiento les genera eso que están viendo. ¿Qué sentimiento les genera? Digan, ¿cuál es ahogo, angustia? Ok. Miedo, angustia, ok. Ahí tenemos. Pero aquí tenemos otra imagen. ¿Qué les genera este segundo momento? ¿Vacaciones? Les genera libertad, porque seguridad, ok, emociona. Entonces pasamos acá de la angustia, del miedo, del peligro, a la tranquilidad, a la paz. Entonces, dígame, este es el juego. El que adivine la palabra que yo pensé, se lleva algo que Caro tiene ahí y le vamos a ir dando, ¿vale? Usted tiene que pensar en la palabra que si la adivina, entonces se lleva el premio. ¿Cómo pasamos en lo técnico, en lo más elemental? ¿Cómo pasamos de estar en esta situación a esta otra? ¿Qué creen que es lo primero que uno necesita? Trate de adivinar la palabra que yo usé. Control. Bueno, puede ser. ¿Qué más? Digan mucho porque es por probabilidades. Entre más digan, no. Serenidad. ¿Cómo pasa uno de esto a esto? ¿Qué es lo primero que uno necesita para poder pasar de un lugar al otro? Tranquilidad, paz interior. Paz interior. Bueno, digamos que uno tiene paz interior, pero no sabe cómo hacer esto. ¿Le podría servir la paz interior si usted no supiera cómo hacer una cosa o la otra? ¿Qué necesita uno para estar de aquí a acá? Para que en lugar de estar aquí, estar haciendo esto. ¿Qué necesita uno? Tener conocimiento de algo. Ay, se la llevó entonces Fernando. Ay, se la ganó Fernando. No está preparado. Pero aparte, conocimiento, porque usted necesita conocimiento, necesita saber cómo hacer esto para no terminar así. Conocimiento. Pero aparte del conocimiento, ¿qué más necesita uno para pasar o para no estar en esta situación, estar en la otra? Ahí, en lo técnico, hablamos para no ahogarse y nadar, uno necesita conocimiento, pero ¿qué es lo otro que necesita? Decisión, ¿qué más? Seguridad. Pero digamos que usted tiene seguridad y autocontrol y todo, y usted tiene el conocimiento, pero todo ese autocontrol, ese conocimiento y todo eso le sirve para estar así de una vez. Necesita algo que dijo Yuli. ¿Qué dijo Yuli? Aprender. Necesita uno la habilidad, necesita uno aprender. No basta con conocer. Mire, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de algo que Dios quiere hacer. Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de cosas muy útiles para nuestra vida, pero no basta con conocerlas. Usted necesita tener la habilidad, aprender a hacerlas. Usted puede tener mucha información, pero si no tiene la habilidad para manejar esa información, no va a poder llevarlas a la práctica. Entonces, ¿usted necesita qué? Necesita el conocimiento y necesita la habilidad. Bueno, ahora llevémosle un poquito al tema de las emociones. ¿Cómo hace uno para dejar de sentirse de esta manera y empezar a sentirse de la otra? ¿Qué es lo primero que uno necesita para pasar de esto a esto? Si estoy viviendo esto y quiero vivir así, ¿qué es lo primero que necesito para pasar de este sentimiento a este otro? Una decisión. Decisión, podría ser, pero no es la palabra que pensé. Está muy bien. Confianza, pues más o menos, pero si está así, ¿usted cree que una persona así la confianza le sirve? ¿Qué necesita en este preciso momento esta persona? No, si respira se ahoga. Necesita, nadie se la ganó. Ayuda. Acompañamiento sí se parece. Se la ganó Juli. Escuchen esto. La ayuda es algo elemental en el tema, en nuestra vida espiritual y en las emociones. Uno no sale del momento en el que está solo. No va a salir solo. Uno puede tener el conocimiento, y puede haber incluso tenido la habilidad, pero antes de llegar del conocimiento a la habilidad, si usted está acá, necesita
ayuda, necesita ayuda. Bueno, llevémoslo un poquitico más trascendental porque ya voy a cerrar este punto. La ayuda va a requerir o va a traer algo. Cuando una persona recibe ayuda para pasar de estar así a estar en esta otra situación, que no es un sentimiento, sino ¿qué cambia en la persona? De sentirse así a sentirse así, ¿cuál es el tipo de actitud o perspectiva que cambia en la persona? ¿Qué caracteriza a... ¿Cómo? Pero me ha hecho confianza en todas. A ver si le pega alguna, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, y seguridad también. En realidad lo primero que va a pasar cuando uno recibe ayuda, lo primero que uno va a pasar cuando recibe ayuda, si usted pide ayuda, algo va a cambiar dentro de usted, su actitud va a cambiar y usted va a dejar de sentirse de una manera y va a empezar a sentirse de otra, y eso va a ser esperanza. Este es un taller que a mí me ha ayudado a tener esperanza, porque me ayuda a entender que aunque no conozco, que aunque no tengo la habilidad, cuando pido ayuda, Dios va a hacer algo. Este taller, este espacio, lo que Dios quiere hacer con nosotros, miren, los que estamos acá, podemos, lo dijo bien Caro, hay una epidemia no solo de gripa, sino de gente triste, de gente que no maneja bien sus emociones, de personas que están viviendo cosas difíciles. ¿Quién las va a ayudar? ¿Solo Ricardo o solo Fernando? No, todos. En realidad, ¿quién les va a ayudar? Dios. ¿A través de quién? De nosotros. Nosotros. Si tomamos esto para nosotros hoy, podemos ser personas que lleven esperanza. Hay esperanza para nosotros hoy. Y la última palabra que quiero usar hoy, la esperanza va este proceso que vamos a vivir, esto que aprendamos hoy, este autocontrol nos va a llevar no solo a tener esperanza, porque la esperanza es algo que va a pasar, sino algo va a pasar bueno en nosotros, y eso se llama sanidad. La meta de este taller es que todo eso pase en nosotros, que lo entendamos, que lo mastiquemos. Lo que quiero decirles es que realmente Dios está interesado en traer a nuestra vida sanidad. No tenemos por qué vivir bajo el control de nuestras emociones. Es lo que queremos que recuerden hoy. No estamos diseñados para vivir sometidos a nuestras emociones. Entonces me gustaría que pudiéramos orar diciéndole a Dios esto, porque de entrada ya hay algo espectacular para que podamos orar y decir: Señor, yo quiero esa esperanza, yo quiero esa ayuda, yo quiero esa sanidad, yo quiero esa esperanza, yo quiero ese conocimiento, yo quiero esa habilidad. Ore en este momento con nosotros pidiendo cada una de esas cosas, y yo le pido al Padre en el nombre de Jesús por el corazón de los que estamos hoy acá, por el corazón de Sonia, de Doña Blanca, de Hernán, por el corazón, Señor, de Julie, de Alex, de Milton, de María, por las personas de la comunidad con las que hemos venido hablando, que están pasando situaciones difíciles y que incluso sus emociones las sobrepasaron para venir hoy acá, por ejemplo, las que están viviendo momentos complejos donde no tienen o el conocimiento o la habilidad o perdieron la esperanza. Tal vez nosotros somos los que describen eso, pero tú, Señor, nos estás llamando, tú Dios, nos estás llamando a poder gestionar correctamente las emociones haciéndote presente. Entonces ayúdanos a entender hoy que hay esperanza, que podemos manejar bien las emociones, que no somos víctimas, sino que tú quieres que en realidad esto se vuelva algo útil para nuestra vida. Gracias por este espacio, porque los que estamos acá podemos ser multiplicadores de esa ayuda, de esa esperanza y de esa sanidad. Nosotros podemos convertirnos en eso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Bueno, salud emocional. Esa palabra es muy importante. Salud emocional. La salud emocional significa, ¿qué significa para ustedes salud emocional? ¿Cómo lo podrían describir? Salud emocional sería, ¿cómo lo describirían? El sentirse uno bien, seguro, tranquilo. Tranquilidad. La salud emocional es que hay tranquilidad porque hay salud emocional, o sea, y las emociones están relacionadas a algo que está sucediendo conmigo en mi interior. Bueno, hay tranquilidad. ¿Cómo más describirían salud emocional? ¿Algo más que quisieran agregar a salud emocional? Por ejemplo, el no vivir perturbado. La salud emocional es la ausencia de esa perturbación, de esa agonía, de ese desespero. La salud emocional es que uno tiene paz, ¿cierto? Paz. Bueno, listo. Entonces vamos acá a esto y vamos a hablar entonces de lo que viene a ser nuestro primer... Aquí bien, gracias. De lo que son las emociones. Entonces yo ahí quisiera preguntarle a Elena, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar cuando hablemos de emociones? Pues las emociones son como
es el resultado de la valoración a la realidad. Es mis creencias, es como yo puedo determinarlas, es como puedo determinar el resultado, ¿sí? Determinar lo que yo creo, determina la forma en cómo puedo interpretar las circunstancias, ¿sí? Uno de los ejemplos en que podemos ver, o si recordamos, es el hecho de que en el momento en que crucificaron a Jesús, uno de los ejemplos sería que habían dos ladrones a cada lado cuando crucificaron a Jesús. Y ahí hay una circunstancia, ¿sí? Ambos están viviendo la circunstancia, pero hay una creencia también. ¿Qué creía uno? ¿O qué tenía? Uno tenía esperanza, tenía fe, uno de los ladrones. Y el otro ladrón que tenía ira, tenía desesperanza. Ambos están viviendo una misma circunstancia, pero con diferente perspectiva, con diferente determinación de cómo yo veo la realidad. Y una de las emociones es el resultado de cómo yo tienen la misma circunstancia, pero lo determino o lo represento, lo creo de manera diferente. A veces pensamos que las emociones son el problema. No, las emociones no son el problema. Las emociones son el resultado de algo que yo estoy viendo como un problema. Un problema. Y tienen dos creencias. Uno sí creía en Jesús y el otro no creía en Jesús. Entonces tenemos que tener en cuenta que son el resultado. Tenemos una misma circunstancia o nos está pasando algo, pero podemos cambiar la perspectiva, podemos cambiar lo que yo creo. Eso me parece importante, o sea, es relevante poder darnos cuenta que lo que yo estoy creyendo va al final a cambiar la manera en cómo yo reacciono. Lo que yo creo va a cambiar la manera en cómo yo estoy viendo las circunstancias. Por eso quisiéramos, o lo que Dios quiere para nuestras vidas, es que vivamos vidas emocionalmente estables. Esta palabra me gusta porque la inestabilidad emocional dice que yo puedo tener picos en mi vida que estén desordenando todo lo que yo soy, enfermándome, angustias, tristezas, dolor, miedo, y mi vida empieza a subir y a bajar, producto de que yo no entiendo de dónde surgen. Van a surgir y van a verse fruto de lo que yo estoy creyendo. Me gustaría que pensáramos algo para que nos lo empezáramos a guardar en la mente, y es darnos cuenta de esto. ¿De dónde proviene el miedo? El miedo proviene de la intimidación. ¿De dónde proviene la ira? De la injusticia. ¿De dónde proviene la tristeza? De la pérdida. ¿Y de dónde proviene la ansiedad? De la incertidumbre. ¿Nos es fácil relacionarlo? Me gustaría que lo dijéramos. A ver, ¿de dónde proviene la ira? ¿Cuándo tenemos ira? Con estas palabras que yo les dije. Sería chévere que pudiéramos relacionar esas emociones a esto que está sucediendo. ¿Cuándo tenemos miedo? Se las repito para que se las aprendan. Bueno, el miedo viene fruto de la intimidación. La ira, cuando yo siento que algo es injusto, con la injusticia. La tristeza, con la pérdida. Y la ansiedad, con la incertidumbre. Entonces, la tristeza, ¿de dónde viene? Pérdida. La ansiedad. ¿De dónde viene el miedo? ¿Y de dónde viene la ira? De la injusticia. Ahora, la estabilidad emocional va a venir cuando yo gestione de manera correcta todas estas emociones. Son emociones básicas que todos tenemos, pero la estabilidad emocional va a venir cuando yo la gestione de manera correcta. Entonces la salud emocional va a involucrar, primero, que somos personas que siempre vamos a tener emociones. O sea, salud emocional no es suprimir las emociones. Suprimir, enterrar o ignorar las emociones me enferma. La salud emocional es que tengamos emociones, pero que tengamos emociones con una estabilidad, o sea, que podamos realmente comprender de dónde está surgiendo esa emoción.
Piense en esto que está viendo en el momento en la pantalla. Mire lo que está viendo en la pantalla, que hay un botón rojo. Ese botón rojo puede significar dos cosas. Por ejemplo, ese botón rojo puede significar el botón de autodestrucción. ¿Se ha visto en las películas cuando el malo siempre tiene un botón de autodestrucción? Y entonces amenaza con espichar el botón y destruye todo. Las emociones pueden ser ese botón de autodestrucción que tenemos en nuestra vida. Hay personas que están saboteando sus relaciones, su relación con Dios, están saboteando la paz que Dios quiere darle, están saboteando, están autodestruyendo su vida por las emociones que tienen. El miedo ante una gran intimidación los está haciendo sentir que tienen que vivir escondidos todo el tiempo. Ante la injusticia viven llenos siempre de ira, son personas que se enojan. La ira se convirtió en su botón de autodestrucción, por la ira están destruyendo a otros, ¿cierto? La ansiedad, tienen ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, viven ansiosos y su cuerpo se está autodestruyendo, porque vamos a ver que la ansiedad trae autodestrucción. Entonces, las emociones pueden ser el botón de autodestrucción o las emociones pueden ser un botón de ayuda. ¿Saben algo? Dios nos regaló las emociones. Las emociones son un regalo de Dios. Si aprendemos a reconciliarnos con nuestras emociones y a usarlas correctamente, vamos a entender por qué Dios nos dio emociones. ¿Por qué tenemos emociones? Tanto las emociones que son gratificantes como las emociones que son más difíciles, porque no hay emociones buenas y malas. Se van a dar cuenta que las emociones pueden ser gratificantes, felicidad, entusiasmo, emoción, pero también está la tristeza, y la tristeza tiene una utilidad, la ira tiene una utilidad. Las emociones están ahí, no hay que suprimirlas y pueden ser o de autodestrucción o de ayuda. Me encanta lo que Romanos 8:6 dice. Romanos 8:6 dice, ¿cuándo las emociones son de autodestrucción? Mire, lea conmigo lo que dice Romanos 8:6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Aquí empezamos a mirar que cuando la ausencia de Dios está presente, yo no sé cómo manejar mis emociones. Cuando Dios está ausente, algo más controla mi vida y las emociones se vuelven el botón de autodestrucción. Pero, mire el versículo, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, ¿y qué? Y a la paz. O sea, las emociones también pueden ser un botón de ayuda. Dios nos regaló las emociones. Vamos a ver dos emociones de una vez y vamos a entender hoy para qué nos pueden servir, cómo usarlas correctamente. Yo empecé a reconciliarme con las emociones. En lugar de tratar de no estar triste, ahora quiero usar la tristeza para lo que sirve, para que me ayude en las cosas que me pueden servir. Incluso la ansiedad, porque uno dice, ay, la ansiedad, pero estar ansioso sirve para algunas cosas si es el Espíritu el que me está guiando. Pero si es la ausencia de Dios, en ausencia de Dios, algo más me guía. Y entonces la ansiedad se vuelve autodestructiva, el miedo se vuelve autodestructivo, la tristeza se vuelve autodestructiva, la ira se vuelve autodestructiva. Pero si Dios está presente, hasta la ira es buena, porque Él va a hacer que mi ira sea por lo injusto y yo voy a trabajar por las cosas buenas. Qué chévere. Dos emociones, la ira y el miedo, las trabajamos el taller pasado. Las dos emociones de hoy, tristeza y ansiedad. ¿Para qué sirve la ira y la ansiedad? Pero antes de eso, ya llenó su papelito acá, se me olvidó, ya llenó sus frases en blanco, puede llenarlas. Emociones, y puede llenar la palabra que falta, son el resultado de mi valoración de la realidad. Mis creencias determinan la forma en cómo interpreto cada circunstancia. Y estabilidad, que es la salud emocional, es responder ¿qué? Funcionalmente a situaciones ante estas situaciones. La pérdida, que se traería ¿qué? Tristeza. La injusticia, que traería ¿qué? Ira. La intimidación, que traería miedo. Y la incertidumbre, que traería ansiedad. Bueno, listo. Ya llenamos nuestro papelito. Ahora sí vamos con la tristeza. Y lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la tristeza. ¿Qué es la tristeza? De una manera sencilla. Entonces, pero que tenemos que tener también algo claro. ¿Qué no es la tristeza? ¿Por qué? Porque a veces la interpretamos, o la tristeza creemos que es la depresión.
y que la depresión va relacionado con algo que está, un mal funcionamiento físico, ¿sí? La depresión es algo físico, algo que está mal físicamente. ¿Y qué sí es la tristeza? La tristeza es algo que va relacionado directamente con el corazón, con el alma. Es algo que va relacionado y que se genera cuando hay una pérdida. Puede ser un ejemplo cuando se me pierde algo, cuando se me pierde plata, cuando se me pierde algo que yo tenía apreciado, ¿sí? Algo material. Pero también se puede generar cuando pierdo una parte, algún familiar, ¿sí? Entonces tenemos que no confundir que la tristeza que no es depresión. Está de moda ver a una persona triste y le dicen, es que está deprimida. La tristeza tiene que ver con el alma, la depresión tiene que ver con un funcionamiento neurológico distinto. Exactamente. Y la tristeza es algo que se puede generar por alguna pérdida en el futuro. Entonces tenemos que tener muy presente que la tristeza es generada por una pérdida. Por una pérdida. Bueno, si eso es la tristeza es perdí algo, ¿cuándo la tristeza es funcional y cuándo la tristeza es disfuncional? O sea, no funciona. ¿Cuándo es funcional y cuándo es disfuncional? Entonces, lo primero que tenemos que volver a recordar es que nuestra valoración de la realidad es lo que genera esos sentimientos y esas emociones. Y como dice Ailén, esa tristeza va a generarse porque sentimos que hay una pérdida. Y podemos decir que la tristeza es una de las emociones más útiles que podemos tener porque nos ayuda a adaptarnos a las nuevas realidades cuando no cumplen con las expectativas que tenemos. Y cuando estamos atravesando cambios, a veces esos cambios no son como nos los imaginábamos y ahí pueden surgir las pérdidas. Y cuando tenemos esa sensación de pérdidas, entonces nos vamos a sentir frustrados, puede ser algo que perdamos emocionalmente o una persona, un trabajo, una idea. Y cuando nos dedicamos o nos ponemos alertas para mirar qué hacemos con esa pérdida, reaccionamos y elaboramos una realidad interna que tiene que ver mucho con esa realidad externa, porque en nuestra mente hay una idea de que nos falta algo, ¿cierto? Y por eso esta tristeza es súper importante, porque nos detiene, hace un par en nuestras vidas y nos lleva a analizar qué es lo que está pasando, a reevaluarlo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, que era una comunidad cristiana, y en la carta de Corintios habla de la tristeza y ahí resalta 4 puntos importantes referente a esa tristeza que estamos hablando. La primera cosa que dice la tristeza es que la tristeza funcional que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese cambio o esa manera de pensar diferente. Solamente cuando viene de Dios, la tristeza funcional. Pero también nos dice que la tristeza funcional nos ayuda a entender nuestra nueva realidad, nos ayuda a adaptarnos a esa realidad. Solamente cuando esa tristeza viene de Dios, tristeza funcional. Pero también nos dice que esa tristeza puede ser no funcional. Y esa tristeza que no es funcional, que no es la correcta, nos lleva a la muerte. Y es esa muerte que es como la separación de Dios, porque yo me sumerjo en lo que estoy pensando y me olvido de Dios. La tristeza no funcional me aparta de Dios. La tristeza funcional me acerca a Dios. Y como cuarto punto, él me dice que esa tristeza, según Dios, produce un cambio. Entonces tenemos esas 4 cosas para poder identificar si esta tristeza es funcional o no es funcional. Entonces la funcional me lleva al arrepentimiento, al cambio de pensamiento. Me lleva a adaptarme y a entender mi nueva situación. Me lleva a acercarme a Dios y me produce un cambio en mí. Porque la tristeza es esa emoción en donde yo ya interpreté que perdí algo. Real o imaginario lo perdí. La vivimos entonces, o más bien, la tristeza tenemos que vivirla. O sea, no la podemos evitar. Es parte de la vida.
Y la tristeza nosotros la podemos vivir de la mano de Dios con un proceso. Quiero que traigan a su mente la última vez que se sintieron tristes por algo y comprueben entonces que esa tristeza tiene que ver o está muy relacionada, y si todavía no lo identifican, ahí es donde pueden profundizar con esa sensación de no poder retener algo, retener a alguien o retener un sueño, retener eso que ustedes sienten que necesitan en la vida, y por eso uno tiene esa tristeza. Y entonces, al tener esa tristeza, debemos vivir el proceso. Y ese proceso se llama duelo. Es absolutamente normal que cuando nosotros nos sentimos tristes, no se nos quite de una vez. Y tengamos que vivir un momento en donde algunas personas reaccionan quizás como diciendo, no voy a pensar en eso, y tratan de evitar tocar ese tema. O algunas personas empiezan a hacer, de hecho, chistes sobre el asunto, sintiendo así lo manejo mucho mejor. O no quiero hablar de eso. Y esa es la etapa de la negación. Y es absolutamente normal. Pero después de la negación, nosotros, al ver que esto sigue en nuestra vida, quizás pasamos al ya enojarnos porque esto me pasa a mí. Esta semana he escuchado a una persona diciendo, a mí todas las cosas malas me pasan a mí. O sea, todo lo malo que puede pasar, me pasa es a mí, decía esa persona. Digo, y eso me enoja. Entonces, ese enojo es parte de la superación de la tristeza. Ese enojo tal vez puede ser con una persona, puede ser con Dios, y es parte de esas emociones, y digamos que no debemos pensar está mal o estoy pecando por sentir esto, sino que es parte de ese proceso. Y después de sentir ese enojo, nosotros tenemos la necesidad ya de decir, esto debe tener un fin. Y ahí es donde viene el proceso. Después de pasar por esas etapas, viene la elaboración. Todos pasamos exactamente por lo mismo, como yo lo estoy diciendo, no. Algunas personas pasan de la negación directamente a la elaboración, o algunas personas simplemente no pasan por la negación y se van de una vez a la ira o al enojo. El caso es que cada uno de nosotros, para poder superar esa tristeza, tenemos que llegar a un punto de elaboración, que es el que hacemos de la mano de Dios, y es el que Ricardo nos va a explicar, en donde nosotros debemos llegar a una reconstrucción de la realidad, es decir, aceptar que eso que estaba ahí ya no está, y que nosotros debemos vivir bajo una nueva realidad, bajo una nueva verdad. Cuando es la pérdida quizás de una persona, lo anotaba aquí, y hablaban allí de lo que es una ausencia presente, que es lo que también en psicología uno llama cuando los niños extrañan mucho a su mamá o tienen que ir al colegio, y ellos a veces se llevan una almohadita, un muñequito, que los hace sentir tranquilos. Eso se llama el objeto temporalmente perdido. Cuando somos adultos a veces hacemos lo mismo cuando estamos elaborando una pérdida, y es de la mano del Señor de construir que eso ya no está allí, pero no significa que yo no pueda seguir viviendo. Tengo que aceptar esta nueva realidad, pero esta nueva realidad tiene nuevos elementos, y yo tengo que dejar que Dios me muestre esos elementos para poder construir junto a Dios esa nueva realidad. Bueno, tiene su guía, complétela para que no se pierda esas cositas, ¿no? Y luego sienta tristeza. Entonces, complete, por ejemplo, ¿qué es la tristeza? Es nuestra interpretación de una pérdida, sea material o inmaterial. O sea, en la vida todo el tiempo vamos a perder cosas. En la medida que crecemos, perdemos, ¿sí? Ganamos unas cosas y perdemos otras, siempre, ese es el ciclo. Por eso la tristeza es tan común, por eso salud emocional no es no tener tristeza. Es que cada vez que vivo una tristeza, yo puedo sentarme con Dios y decir, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué es lo que siento que perdí? ¿Por qué me siento rabioso? Porque esto se fue, o sea, estoy en la etapa de la ira, estoy viviendo un proceso. Bueno, la ira es funcional, la tristeza puede ser funcional o disfuncional, podemos completar la frase porque nos ayuda. ¿Cuándo es funcional? Cuando nos ayuda a ajustar la realidad interna con la externa. O sea, yo quería que esto estuviera en mi vida, pero ya no está. La tristeza me ayuda a darme cuenta que tengo que afrontar eso. La negación de la realidad en cambio, cuando es disfuncional, la tristeza dice que nos lleva a negar la realidad, y esta palabra clave, sumerge en la angustia. ¿Cómo vivimos la tristeza? Con un proceso. Se llama un proceso de duelo, le podemos decir. Va a haber negación, va a haber enojo, va a haber elaboración, pero este proceso de duelo Dios lo va a usar para que en nosotros haya un cambio de pensamiento, que fue lo que Carito dijo acerca del arrepentimiento. Así que si ya completamos eso, piensen en la tristeza con esta frase:
esta es la aplicación. La tristeza es que yo tengo un pensamiento que dice lo que era parte de mi vida. Esto era parte de mi vida, esto antes yo lo tenía. Yo quería que esto estuviera en mi vida, ¿cierto? Pero lo perdí. Y si lo perdí, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es la palabra clave? Un duelo. Cada vez que hay tristeza, ¿usted tiene que hacer qué? Un duelo. Salió con un billete de 50.000 y llegó a la casa sin el billete, ¿qué tiene que hacer? El duelo. Tenía un super amigo que usted pensó que iba a ser partner toda la vida y un día se le perdió, ya no volvió, no lo volvió a llamar. ¿Qué tiene que hacer usted? El duelo. Usted estaba en una relación y pensó que iba a durar toda la vida y se terminó. ¿Qué tiene que hacer? El duelo, porque eso era parte de mi vida. ¿Y qué? Ya no está. Pero ¿cómo lo vivimos con Dios presente? Isaías 43:19, me encanta cómo dice esto. En este capítulo, el que escribe le está hablando al pueblo porque el pueblo está muy triste. Está muy triste porque le han pasado muchas cosas difíciles. Perdieron su autonomía, perdieron su orgullo, perdieron muchas cosas. Están tristes. Y Dios le responde esto a ellos. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando. ¿Podemos leerlo todos juntos? ¿Cómo dice? Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Van a vivir el duelo conmigo, van a vivir un proceso. El duelo es esto. ¿Qué es el duelo? Según esa imagen, ¿cómo se imagina que es un duelo? ¿Qué es el duelo? Es volver a construir la realidad sin eso que ya no está. Yo les pregunto, ¿están tristes por algo? ¿Cuánto tiempo van a estar tristes? El tiempo que dure ese duelo. ¿Usted ha conocido gente que vive un duelo toda la vida? Porque no fue capaz de aceptar la pérdida. Pero con Dios podemos hacer eso. Según Isaías 43:19 podemos pensar en lo siguiente: lo que Dios va a construir a partir de ahora junto a Él. O sea, yo puedo pensar en lo que Dios va a construir a partir de ahora junto a mí. Cada vez que hay una pérdida, hay que reconocer que eso ya no va a estar. Vivir un duelo es normal, la tristeza, pero lleno de esperanza ahora, porque Dios va a estar conmigo y voy a poder hacer ¿qué? Reconstruir lo que ya no está. Pasemos a la segunda emoción de hoy, que se llama ansiedad, y con esta ya vamos cerrando. Es muy importante. ¿Es útil la tristeza? Sí, es útil. Porque me ayuda ¿a qué? Hacer el duelo. A meditar sobre lo que está sucediendo. Si yo niego la tristeza, no hago el duelo, y si no hago el duelo, me voy a negar siempre a dejar ir lo que ya no está. ¿Es importante la tristeza? Sí. Y si yo veo la tristeza junto a Dios, puedo tener la esperanza de que Él va a reconstruir algo nuevo. Yo no sé cómo va a vivir sin esto. Uno dice, yo no sé qué pasaría. Piense en algo en donde si usted piensa que lo pierde, ya no podría seguir viviendo. Eso, ahí, en eso que usted está pensando, y si yo no tuviera esto, no sé cómo podría vivir. Hasta en eso, Dios puede acompañarlo para que usted pueda seguir llevando una vida más adelante nueva y buena junto a Él. Pero hay que hacer un proceso de duelo. Ansiedad. De lo peor, uno piensa que la ansiedad es una grosería, es un enemigo que hay que evitar. La ansiedad, pero ¿cómo puede ser útil la ansiedad y cómo podemos usarla? Así que, de manera muy puntual y muy sencilla, ¿qué es la ansiedad? Vamos a mirar cómo nos puede servir la ansiedad. Así que, ¿qué es la ansiedad? Para asumir esta emoción de la ansiedad es necesario aclarar 3 cosas. Primero, que nuestra valoración de la realidad produce esas emociones y esos sentimientos, y que los pensamientos que damos como ciertos son la plataforma donde esos sentimientos van a brotar, porque estamos hablando de sentimientos. Todas las emociones son necesarias, todas, porque nos movilizan a hacer algo, a tomar decisiones. Y la ansiedad es una emoción que responde a las alertas por la inseguridad. No sé qué va a pasar mañana, entonces yo me pongo alerta a mirar dónde está el peligro y a planear para no estar ahí y estar en paz. La ansiedad responde a la incertidumbre. Entonces ya tenemos que la tristeza responde a una ¿qué? Pérdida. Pero la ansiedad, en cambio, responde a ¿qué? A la incertidumbre. La incertidumbre no es que algo bueno va a pasar,
sino de que algo malo va a pasar. Bueno, uno también se pone ansioso por lo bueno, ¿sí? Pero la ansiedad siempre es la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo puede llegar a ser un problema la ansiedad? Porque sí, la ansiedad puede convertirse en un problema y usted se va a dar cuenta que la ansiedad es el principal botón que la gente está usando de autodestrucción. La ansiedad es el botón que la gente usualmente usa para autodestruirse porque no la saben manejar. Así que, ¿cómo puede ser un problema la ansiedad? Es un gran problema porque dicen que un mínimo de las personas hoy en día, del 40%, sufren lo que llamamos trastornos de ansiedad. Es cuando la ansiedad es disfuncional. Como vemos desde el principio, la ansiedad no es que sea mala, porque la ansiedad, cuando uno tiene ansiedad, uno se pone en alerta, porque siente que algo que viene adelante puede salir mal. Entonces lo empuja a uno, entonces lo empuja a estudiar más, lo puede llegar a empujar a poner más atención. Su cuerpo se organiza cuando tiene ansiedad para poder ver los peligros. Pero ¿cuándo se vuelve muy mala? Cuando nosotros vivimos en un estado de ansiedad. Cuando nosotros nos vamos a encontrar con un desafío, nuestro cerebro empieza a funcionar más rápidamente. Nuestro estómago segrega unas sustancias que son, ¿cómo se llama? Inmunoglobulinas. Se sube la insulina para que usted tenga más energía. Hay bombeo de sangre en el corazón para que vaya sangre a su cerebro y a sus músculos y usted se pueda activar. Piensa en las situaciones donde usted se puede llegar a sentir así, cuando usted tiene desafíos. Pero cuando usted vive permanentemente en eso, usted empieza a tener hipertensión, puede tener diabetes, puede tener ataques de pánico, usted se empieza a quedar totalmente bloqueado. Es decir, cuando nosotros vivimos en un estado completo de ansiedad y lo retomamos como manera de enfrentar la vida, nosotros empezamos a enfermarnos porque somatizamos las cosas, llevamos la mente y el cuerpo a un límite que empieza a enfermarnos. Es tóxico y empieza a revelar que nosotros nos enfermamos porque estamos tratando de controlar. O sea, la ansiedad me prepara para ante una posible situación, me prepara. Pero si yo me quedo todo el tiempo, mi cuerpo es el que lo sufre. Bueno, ¿cómo entonces tenemos que gestionar y afrontar correctamente la ansiedad? Bueno, muy importante. ¿Qué dice Dios? Y resulta que la palabra ansiedad viene bíblicamente desde una raíz griega que traduce también angustia o angostura. ¿Qué es lo feo del Transmilenio? ¿Alguna vez se han subido en el Transmilenio? ¿Qué es lo feo? O Metrolínea, yo creo, o el Blauceta o de los sumergibles estos que iban a mirar el Titanic. Es lo angosto. La ansiedad en la escritura también lo hablan como esa angustia, y la misma palabra se utiliza cuando se habla de algo que es angosto. Y mira un versículo que nos va a ayudar a aclarar qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Esto está en el Salmo 4, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Me pasó de algo que estaba muy apretado, que realmente me genera esa sensación de estrés que hablaba Juliana. O sea, es un estrés constante que me mantiene estresado y eso me angustia. Es como si pasara de algo estrecho a algo amplio. Mire otro versículo. Dice en un Salmo 118:5, en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Esa diferencia es lo que Dios quiere hacer, sacarme de la angustia y ponerme en un lugar espacioso. Esta angustia es producto de que yo quisiera controlar algo, decía Juliana. Es como si yo quisiera saber y que el futuro fuera como yo quisiera. Pero todas estas cosas yo no las controlo. Y es solamente cuando yo descanso en el Señor, cuando pongo mi confianza, que esa confianza en Cristo se convierte en esa herramienta de desestrés. La confianza en Cristo es esa herramienta que me desestresa. La confianza en Cristo es lo que yo necesito para vencer la angustia. Entonces yo tengo que poner mi mente y mi corazón en Cristo. En Romanos, en la palabra del Señor, dice que si yo permito que Dios transforme mi mente, mi manera de pensar,
va a terminar cambiando mi manera de vivir. Si yo confío que lo que Dios va a hacer es mejor, entonces mi vida cambia. Filipenses también dice que yo no debo estar angustiado, sino que yo debo descansar en el Señor y que Él va a traer una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. Nosotros necesitamos pasar de eso angosto a esa paz que representa eso amplio. Y por último, es muy importante que yo entienda que yo debo trabajar en esos pensamientos. Porque definitivamente, lo que decíamos al principio, si yo no soy consciente de lo que yo estoy creyendo, pues yo no voy a poder enfrentar la angustia o enfrentar el miedo o enfrentar cualquier emoción que yo tenga. ¿Qué es lo que yo debo llenar en mi mente? Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Entonces en eso debo pensar. Y si hay algo que deberíamos concluir, sería que yo debo ser consciente de lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy creyendo. Si hay algo que yo deba concluir, es que esto debe dejar de ser algo de inconsciencia. Yo debo ser consciente de lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy creyendo. Entonces, la ansiedad puede ser útil porque me ayuda a responder al peligro y a estar alerta, ¿cierto? Puede ser un problema porque me puede intoxicar y alterar, que es lo que vivimos, ¿sí? ¿Cómo se afronta? Pues debo reconocer que mi angustia hoy, mi ansiedad, mi angustia por la incertidumbre es porque me siento vulnerable, algo malo me puede pasar. Esa es mi angustia es porque internamente, aunque usted no sé, si tiene angustia es porque usted cree que algo malo le va a pasar. Entonces tengo que llevarlo a ese punto en donde, ¿cómo puedo confiar en Él para no sentirme angustiado? Necesito preguntarme eso. Y aquí es donde viene esta imagen. Piensen en esta imagen. Un buen plato, un buen chef va a manejar correctamente el fuego, ¿cierto? Y usted no se asusta o puede que la llamará, pero un buen chef va a manejar correctamente el fuego y va a preparar el plato correctamente, va a dejarlo, ¿cierto? Usted no siente ansiedad o incertidumbre porque ahí hay peligro. Usted no ve ningún peligro cuando el chef está manejando el fuego porque él sabe lo que hace, ¿cierto? Pero es distinto el fuego cuando ha perdido el control, ¿cierto? La ansiedad puede servirme para hacer un buen plato. La ansiedad puede servirme para concentrarme y concentrar mis pensamientos en algo y resolverlo junto a Dios. La ansiedad me puede llevar a resolver algo con respecto al futuro, con respecto a mi vida. Yo crecí creyendo en la creencia de que si no tenía suficiente dinero no iba a ser feliz, entonces no tengo dinero, la ansiedad me avisa eso, pero yo trabajo junto a Dios y me doy cuenta que no es el dinero lo que me hace feliz. Entonces la ansiedad puede ayudarme a preparar un buen plato cuando yo estoy junto a Dios, pero si la ansiedad se sale de control, me va a destruir la vida. Entonces, para volver a ese control, piensen esto, vienen las palabras de Jesús. Miren estas palabras de Jesús que están ahí en Mateo 6, dice, por eso les digo, pueden leerlo conmigo, no se preocupen por la vida diaria. Ese es el enunciado con que él empieza y les dice más cosas y luego dice, esas cosas de la vida diaria dominan el pensamiento ¿de quién? De los incrédulos. Cuando yo estoy ansioso es porque he dejado de creer lo importante. Dice, pero él me afirma esto, pero su Padre Celestial, ¿qué? Ya conoce todas sus necesidades. Para manejar la ansiedad yo tengo que empezar a ejercitar mi confianza. No diga, es que yo ya creo, pero está todo ansioso. Diga, no, la ansiedad me está avisando que yo tengo que volver a poner mi confianza en el lugar correcto. Mateo 6, 25, 24. La medicina ante la incertidumbre sobre el futuro es la confianza y el cuidado del control de Dios. Cuando estamos ansiosos tenemos que trabajar ¿qué? En la confianza. No diga, es que yo ya creo, es que yo, sí, pero no. Usted tiene los pensamientos de creer, pero ahora necesita profundizarlos más, trabajar en ellos. Y yo empiezo a caminar por la calle todo ansioso, Ricardo, por la incertidumbre del futuro y empiezo a decir, no, Señor, tú tienes el control, tú cuidas de mí, tú eres el que conoce mi necesidad. Y entonces, ¿sabe qué pasa cuando mi confianza crece un poquito? Mi ansiedad baja. Las dos cosas no están al tiempo.
Qué bonito, ¿no? Salud emocional. Digamos, salud emocional. Salud emocional. Entonces, ¿cuándo no vamos a tener salud emocional? ¿Cuándo nuestras emociones son disfuncionales? ¿Cuándo nuestras emociones nos van a impedir tener salud emocional? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues yo me remitiría a una de las cosas que dijo Fernando, y es sobre cuando permitimos permanecer y vivir en lo angosto. Es decir, dominados por nuestras emociones completamente, en vez de dominar nuestros pensamientos primero y nuestras creencias. Tenemos que empezar a dejar de ver la vida como la puntica del iceberg. No es que esto me da miedo, es que yo sí me siento bloqueado. Está bien, la emoción dice tú estás bloqueado, pero el asunto es hay que ir más allá. No permitas que la emoción domine la situación. Tienes que lograr identificar de dónde está saliendo esa emoción, y es un pensamiento y una creencia. Y si no sabes hacerlo, tienes que aprender a hacerlo. Pero somos disfuncionales cuando vivimos gobernados por las emociones, y esta generación vive súper gobernada por las emociones, porque así es como nos enseñan a vivir. Que si usted lo siente, es la realidad. Y eso no es de esa manera. Somos manipulados por pensamientos incorrectos que están desasociados a la realidad que Cristo tiene para nuestra vida. Cristo tiene una verdad. Cristo tiene una manera de enseñarnos y de hacernos ver cómo es su reino, que es la realidad, todo lo eterno, quiénes somos nosotros, las capacidades que tenemos, cómo hacer familia, cómo hacer comunidad. Él nos quiere enseñar, pero nosotros vivimos manipulados por nuestras emociones, porque vivimos en la desconfianza, en la dependencia de otras personas, en la obsesión por tener el control de todo, y no entendemos cómo Dios puede llegar a enseñarnos no a controlar, sino a gobernar con autoridad nuestra vida. Vivir disfuncionalmente es vivir preso de nuestras emociones en el tanquecito así chiquitito. ¿Cómo ser funcionales? Se los va a explicar Fernando. ¿Somos disfuncionales? Sí, nuestras emociones nos controlan porque estamos súper asustados con lo que sentimos. Y no nos damos cuenta que estamos sintiendo eso, es porque nuestras creencias no están asociadas con lo que Dios dice. Bueno, ¿cómo ser funcionales? Fer, ¿cómo podemos ser funcionales para empezar a trabajar en nuestra salud emocional? Si hablamos de salud física, estaríamos acá diciéndoles vamos a salir a preparar, a fijarnos en la calidad de lo que comemos, en nuestra actividad física, daríamos muy puntualmente cómo tener mejor salud física, pero vamos a hablar de salud emocional. ¿Qué podemos empezar a hacer para ser funcionales en nuestra salud emocional? Cuando iniciamos hablábamos acerca de la estabilidad, y la funcionalidad tiene que ver con esa estabilidad. La funcionalidad es que yo gestione de manera correcta esas emociones, y para gestionarla yo tengo que entender que están relacionadas con algo que yo estoy creyendo. Si yo no trabajo o estudio en lo que yo estoy creyendo, en lo que yo estoy pensando, pues no voy a poder ser funcional. Pero voy a ser funcional cuando empiezo a trabajar en ellas y entiendo que son aplicables para mi vida. Cuando empiezo a entender que si yo me cercioro que esta emoción está relacionada con algo que está detrás de ella, y luego esta emoción la llevo a los pies de Dios, entendiendo qué es lo que la palabra de Dios me dice, entonces cambia mi creencia y cambia mi manera de afrontar la vida. Cuando empezamos, Ailén hablaba acerca de los dos ladrones. Cómo una situación que es igual para dos personas, una persona puede afrontarla en una desesperanza e ira, y otra persona puede afrontarla en alegría y en felicidad. La misma situación y dos personas viviendo totalmente diferente por lo que están creyendo. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Romanos 12:2 y dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El Señor nos dice que debo ser consciente de lo que está acá. Mire cómo la palabra del Señor nos recalca.
Dice que no debo sujetarme a los criterios del mundo, porque entonces el resultado va a ser angustia, dolor y todo lo que hemos hablado, miedos. Sin embargo, ¿qué es lo que sí quiere Dios que haga? Que yo ajuste lo que yo estoy pensando a su voluntad. Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y cuando yo cambio lo que yo estoy creyendo, entonces yo voy a afrontar la vida de una manera diferente. Eso es funcional, cuando yo entiendo por qué está ocurriendo. Este cambio ocurre en mi mente. Va a empezar en mi mente porque va a empezar a través de lo que yo estoy creyendo. Y esto es a lo que yo puedo reaccionar y pensar. Si estoy creyendo lo correcto, si yo hoy salgo pensando, tengo que evaluar lo que estoy pensando y lo que estoy creyendo, pues yo me llevo un tesoro grandísimo porque voy a saber cómo enfrentar la angustia. Y mire cómo en Filipenses 4:6 dice, ¿de qué tiene que llenar su mente? De todo lo bueno, de todo lo agradable, de todo lo perfecto. Si hay algo que merece honor pensarlo, pues piensen en ello. Mientras que mi mente esté llena de la palabra de Dios, mi vida va a actuar acorde a lo que Dios quiere. La salud emocional es hacer de ese botón un botón de ayuda y no un botón de autodestrucción. Dios nos regaló las emociones para que pudiéramos avanzar junto a Él y pudiéramos vivir en paz, hasta la tristeza, la ira, el miedo. Incluso el miedo es una emoción útil que cuando yo lo uso me permite estar alerta y poner límites cuando algo me va a hacer daño. La ansiedad me ayuda a concentrarme, la tristeza me ayuda a trabajar en lo que debe quedar atrás para empezar a trabajar en algo nuevo junto a Dios. Cada emoción es un regalo y empecé a verlo así a través de este taller y mientras lo preparaba y estudiaba y me ha ayudado a conocerme más porque pienso, ¿por qué me siento así? Yo pensé que yo ya creía esto y la emoción cada emoción refleja algo que yo estoy pensando. ¿Por qué yo estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiéndome así? Porque estoy pensando esto. ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿A quién he estado escuchando? ¿Quién me está influenciando? Miren esto. Las emociones, fíjense, ¿cuál es la perspectiva de ese hombre que está frente a qué? A una gran montaña. No sé si usted ha tenido que caminar o escalar, pero cuando usted ve la escalada dice, uy, lo que hay que subir, ¿será que sí voy a ser capaz? Y así vemos las emociones. Vemos las emociones como ese pico en la montaña y vemos las emociones como algo inmenso y grandísimo y todo el tiempo hemos tratado de luchar con las emociones. Pero el taller me ha enseñado a mí, cuando yo hago un discipulado, cuando yo empiezo a mirar lo que Dios dice, empiezo a ver esto. Las emociones no son una montaña. Las emociones no son una montaña. Las emociones son solo un piquito de algo muy profundo que hay dentro de mí. Yo pienso, cada vez que siento algo, ¿cómo hago para dejar de sentirlo? Cuando yo pienso así, estoy viéndolo como una montaña. Pero cuando yo me doy cuenta que las emociones son solamente la punta del iceberg, las emociones no me van a dañar. Lo que realmente me está dañando son los pensamientos y las creencias. ¿En qué tenemos? ¿De qué debía cuidarse el Titanic? ¿De qué debía cuidarse el Titanic? El Titanic se estrelló con un iceberg. El Titanic no tenía que cuidarse de la puntica, tenía que cuidarse de lo que estaba al fondo. ¿Cómo vamos a empezar a tener salud emocional? ¿Empezar a cuidar qué? ¿A luchar para no sentir emociones? ¿Con qué tenemos que empezar a trabajar para tener salud emocional? Con lo que creemos, con lo que pensamos, porque las emociones son solo el resultado. Me avisan que algo está pasando y hasta me ayudan para poder profundizar. ¿Y cómo hago yo para llegar? Imagínense, ¿cómo hago yo para llegar de la puntica hasta lo más profundo? Me encanta como lo dice Hebreos 4:12. Este versículo es revelador. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa. Dice que la palabra de Dios es como una espada que es tan filosa que cuando yo la uso, cuando yo la tengo, atraviesa hasta lo más profundo del alma y de los pensamientos.
Lo único, ¿sabe por qué es tan importante que seamos buenos estudiantes, discípulos, que nos congreguemos y que estudiemos la palabra y que meditemos en ella? Porque es con la palabra que Él llega hasta lo más profundo de nuestras creencias que ni siquiera sabemos que están ahí. No sabemos que creemos lo que creemos. Lo sentimos, pero no nos damos cuenta que lo creemos. Nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos que nos ha tocado solo en la vida, que somos los que que a nosotros nos toca valernos por nosotros mismos. Nos sentimos un montón de cosas. ¿Sabe dónde viene eso? De una creencia profunda, que si usted empieza a dejar que la palabra llegue hasta lo más profundo, 8 decisiones, taller de gestión de las emociones, empezamos a vivir las enseñanzas en casa, o sea, empezamos a estudiar y a meditar la palabra, nos damos cuenta, yo tengo esta creencia. Voy a terminar con esto. Espero que esta gráfica les haya servido. Esta semana tuve una charla con alguien y hicimos esta gráfica, incluso no la tenía hecha y la empecé a hacer ahí en vivo. Dijo, esto no quiero olvidarlo porque no me había dado cuenta. Mire lo que dice Isaías. Dice, ¿podemos leerlo? Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Sabe qué hay en ese versículo? Las 3 cosas del iceberg. ¿Qué es lo que está en la puntica del iceberg? ¿Qué es lo que está en la puntica? Las emociones. Dice, tú guardarás en perfecta ¿qué? Paz. Las emociones. ¿Cómo puedo tener paz? Ausencia de conflicto. No es no tener tristeza, no es no tener ansiedad. No, ¿cómo hago cuando esté ansioso? Para vivir en paz, para encontrar la paz de lo angosto a lo ancho. ¿Cómo hago? Dice, tú guarda en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tengo que trabajar en mis creencias. A todos los que concentran en ti sus ¿qué? Pensamientos. Qué versículo tan revelador. La salud emocional está en dirigirnos al lugar correcto y nosotros tener la actitud correcta consciente. Bueno, este es el cierre de nuestro taller. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos práctico? Antes de irse, ya vamos a terminar, oramos. Vamos a orar para, Señor, tenemos que hacer un compromiso de cuidar ¿qué? ¿Lo que sentimos solamente? No, los pensamientos y las creencias. Señor, me comprometo a dejar que la Biblia me examine. Pero usted recibió un folletico al inicio, lo va a llenar para poder luego, y nos lo entrega para poder comparar a ver cómo le fue en el taller. No tiene que ponerle el nombre, o si quiere puede ponerle el nombre incluso. Es más, debería ponerle el nombre para que sea más didáctico, para decirle, oiga, mire, para tener algo de qué hablar luego, ¿no? No de chismear, de hablar. Entonces usted llena pero vamos a orar. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso con las emociones? No ocultarlas. No es luchar contra ellas, es usarlas. Es un botón que en lugar de tener autodestrucción, ¿qué va a tener? Ayuda. ¿Cómo? A través de nuestros pensamientos. ¿En quién? Mire, ¿cuál es la clave de los pensamientos? Concentrarlos en Él. ¿Y cuál es la clave de las creencias? Concentrarlas en Él. Pero usted no puede concentrar los pensamientos en alguien que no conoce o en palabras que no conoce. Si usted no conoce lo que la Biblia dice, ¿cómo va a pensar en lo que la Biblia dice? ¿Cómo va a confiar en Dios si no sabe lo que la Biblia dice de Él? Si no entiende lo que la Biblia dice de Él, necesita empezar a discipularse, a formarse. ¿Les parece si oramos pensando en estas 3 cosas? Isaías 26. Versículo 3, si no estoy mal. Bueno, voy a orar. Quisiera que orara por estas 3 cosas. Ya se nos cumplió el tiempo y si no podemos pasarnos más, tenemos que salir. Vamos a gestionar bien la ansiedad de salir rápido. Entonces, o la tristeza o la ira porque no tenemos más tiempo, ¿sí? O la injusticia, ¿sí? O el miedo de que nos van a cobrar más. No, vamos a gestionar bien las emociones. Las emociones. Bueno. Hoy quiero pedirle al Padre que nos haga conscientes de lo que estamos sintiendo y que esas emociones no nos asusten, que podamos saber que tú
has dispuesto cada cosa, conocerte, darnos lo que necesitamos para alcanzar la paz en esas emociones. Sean emociones gratificantes o sean emociones complejas. Que las emociones hoy nos ayuden a dirigirnos al lugar correcto, que es a ti. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a ser conscientes de qué cosas hemos venido pensando, quién nos ha venido influenciando, de qué nos hemos venido llenando la cabeza y el corazón. Te pido que cada persona acá pueda hacer un compromiso con sus creencias, de ir cambiando sus creencias en la medida que te conoce, de ir cambiando sus pensamientos en la medida que te conoce. Y yo sé que tú, Espíritu Santo, haces esa labor, pero nosotros nos resistimos tanto, con tanta terquedad a cambiar lo que pensamos. No te oímos, no escuchamos, no leemos, no estudiamos juntos, no sé. Es muy pobre a veces la influencia que tú tienes, no porque tú no tengas para darnos, sino porque destinamos muy poco para eso. Pero vivimos preocupados por las emociones que tenemos. Señor, que tengamos hoy un compromiso contigo de empezar a evaluar nuestras creencias, nuestros pensamientos y usar nuestras emociones para buscarte, para examinarnos y para vivir la alegría de una vida en paz. Creemos que no hay emociones que nos van a controlar, sino que nosotros, a través de lo que tú nos das, vamos a poder vivir correctamente esas emociones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.